Me parece que el tango y yo iría más allá, la música popular ocurre a pesar de, es decir, así como algunos equipos de fútbol tienen que jugar a pesar de los árbitros, me parece que la cultura ocurre a pesar de, a veces en contra de y a veces a favor de, pero a pesar de siempre. Me parece que se puede clausurar millones de sanatas, pero que la cultura va a seguir estando y se va a desplazar de un lugar a otro. Me parece que ya lo que está ocurriendo no hay modo de detenerlo. No me quiero poner ético, pero sí me parece que hay una movida muy sólida, a la cual solamente yo diría que está faltando justamente un puente a un público que no tenga nada que ver con el ámbito, nuestro ámbito, digamos, de la música popular o más específicamente el tango. Para hacerlo, o sea, hay un gran interrogante respecto a quién es el destinatario de esta gran movida. Desafío que es tomado dignamente por un montón de propuestas, ¿no? Artísticas, periodísticas y de lugares. Y el boom de grupos de rock and roll que hubo, abordando la temática barrial, con una mirada muy local, y lo que hizo que los medios enfoquen su atención en el fenómeno, fue el tema del público. Fue primero un público que hizo que ese fenómeno fuera masivo, que hubiera un vergel de grupos haciéndolo, pero como que el público iba adelante, el fenómeno social, mejor dicho, iba adelante de la novedad artística en sí. Y hay que saber comunicar, y saber hacerse comunicar, y saber qué es lo que uno quiere, porque tampoco vamos a salir a pedir público. Así, tenemos gente que hay para proponer. Bueno, y parte de esta nueva movida lo que rescato son los nuevos lugares, como el Faro, como el Boni, que creo que le va muy bien, y como los nuevos proyectos, como el Almagro, como los nuevos proyectos de Lucas, las orquestas, los pequeños grupos, todo lo que va sumando a que esto siga creciendo, que crece desde uno mismo, ¿no? Desde el artista, desde la persona, crece por el grupo, pasa por el boliche que tiene el boliche, y con el corazón y la pasión que le ponemos cada uno a este género que tanto queremos. Entonces, también a todo este movimiento que hoy en día está más lindo que hace unos años. Realmente cada año va cambiando mucho y muy rápido. También ese movimiento empieza a tener visiones más políticas. Lo que planteamos es un atravesamiento y una relación permanente con actores sociales, con otros grupos. Para nosotros los enemigos del tango no están afuera del tango, sino están adentro. Son el status quo del tango, son las casas como Señor Tango. Esos son los grandes enemigos del tango, los que sostienen el status quo que estigmatizan el tango en un determinado lugar. Una cuestión que hay muchos grupos que vienen trabajando de esa manera en un movimiento muy rico del tango, muy heterogéneo, y esa heterogeneidad, esa variedad lo termina fortaleciendo. Es verdad que ante tanta producción quizás está faltando público. También somos público, lo que vamos y escuchamos a los compañeros, también son públicos ustedes los periodistas, también somos público, pero es verdad, hay más producción quizás que recepción, a lo mejor es verdad, que receptores. El tema es que nada, como que en un punto siempre todos los que estamos solo en el tango estamos con una pata como de visitante y siempre relacionando con el rock o con la cumbia o con lo que sea. Y en la edad de fuego nos la perdimos, y creo que el desafío es sí, justamente, ver a esas generaciones que nazcan a la vida, a la adultez como era el tango antes, y que sí, vayan creciendo al ritmo del nuevo tango, ¿no? Entonces, de este lado dice, loco, faltan letras, y los letristas empiezan a aparecer. Y de repente, los letristas aparecen y dicen, loco, pero hago letras, pero nadie me las cubre. Y empiezan a aparecer los compositores o los periodistas, digo, todo el tiempo vamos exigiendo cosas, espacios, exigir a la prensa, exigir música, y también como el tango es un fenómeno así muy raro, y como es una especie como tiene ese agujero generacional tan grande, y todos somos un poquito esa cosa de huérfanos, ¿no? Que de repente descubrieron el tango de pendejos o un poquito más grandes, pero de repente esa cosa de apropiarse. Entonces, me parece que es todo parte de un mismo barco que va, o sea, no hay un puerto seguro, pero está navegando,
Y también me parece que no deja de ser significativo que todo esto surja de la Alianza Francesa, es algo que se puede reflexionar también en otro momento, pero no deja de ser algo, lo que dice Lucas, que el tango es extraño. Es extraño. Me acordé cuando hablaban del tema del rock y del tango, un amigo que dice que le gusta el tango porque es música de jóvenes, en cambio el rock es música de viejos. O sea, y un poco ese chiste, realmente se está volviendo algo así, que estamos viendo, yendo a cualquier concierto, es algo increíble, o sea, finalmente ese tema que cantaba Charly García, Los Jóvenes de Ayer, que finalmente lo termina haciendo La Chicana, reflexionando sobre, como una especie de broma sobre Charly y sobre lo que ha sido una generación del rock, o lo que ha sido el rock en los 80, y que en cierto modo daría la impresión que muchas de las cosas que pasaban ahí, a nivel del under, a nivel de todas estas cosas que pasan, está pasando ahí con el tango. Para mí eso es increíble. Y es increíble porque los que anduvimos ahí medio boyando con todo lo que viene pasando en el tango de los años 90, digo, así como ahora hablamos del gran desafío de cómo crear público, hace 5 años hablábamos de otra cosa, y año a año va cambiando el eje, y año a año van pasando cosas, todas cosas minúsculas, ¿no? Hablamos de un laburo de hormiga, pero todas esas cosas minúsculas van sumando hasta formar algo que finalmente, digamos, está representado para mí en estas jornadas. Hay desde una mirada de los tipos de la academia, hasta miradas productores, hasta miradas de músicos, hasta mirada de periodistas, como que la cosa lentamente se va fortaleciendo. Y cineastas, sí, exactamente. Me gusta eso que decía Lucas, de la cosa va tranquila, o sea, va yendo de a poquito, no hay que ponerse ansioso, porque no es paso muy lento, pero me parece que, a pesar de que es un paso lento, es un paso firme. Y daría la impresión que cada paso que se va para adelante después no se retrocede. Esa es la impresión, como que toda la gente que se va uniendo, el tango es un viaje de ida, todo el mundo que se va uniendo después no se va para los costados, sigue estando. Yo en ese sentido me siento como muy optimista, más allá de lo que pueda pasar de lo que pasó con Sanata, con el tema de la habilitación, de todas estas cosas, lo de boliche Roberto. Digo, para mí son cosas como ocasionales que finalmente, desafíos que se van levantando y se van yendo para adelante. Así que hay una escena, que hay originalidad, que hay canciones buenas, que hay tangos buenos. Y ahí es donde necesitamos tener estos personajes, como Osvaldo, digo, personajes más míticos que generan un horizonte, que generan un vínculo, como uno puede decir el polaco Goyeneche, pero se murió hace 20 años. Necesitamos esos referentes vivos. De que hay un fenómeno que hace que el tango hoy sea necesario. O sea, es muy probable que esto crezca. Nadie puede hacer futurología, o sea, estamos hablando hoy por hoy. Lo que sí veo es que todos los fenómenos de música popular que tuvieron mucho arraigo en el público lograron tener una mitología propia, una mística propia, códigos propios, una identidad a partir de la cual te sitúas en el mundo. Hoy por hoy no la veo muy clara todavía en el público del nuevo tango. Creo que se puede llegar a generar, y cuando se genere, bueno, va a ser, creo que un gran indicio de que realmente esto está caminando a paso firme. No depende tanto de la difusión o no de las cosas, habiendo vivido en los 80 fenómenos del under, sin internet, sin medios, sin nada, tan vigorosos que con solamente doble casetera o un parque Rivadavia ya hacía que todo se... No, bueno, pero realmente, o sea, cuando está la necesidad de que una masa significativa de gente, que ya pueden ser 100 personas de público que no sean amigos de nadie, que estén ya en un lugar, ya te habla de una movida interesante. Digo, puede llegar a pasar tranquilamente, y depende más que nada de la coyuntura, las necesidades sociales, las cosas que tenga ese público latente en la cabeza para que se identifique con esto. Y puede llegar a pasar tranquilamente, porque si el tango está, es porque por algo está.